Bien, tenemos ya las moléculas de ARN mensajero que han sufrido los cambios, han salido ya al citoplasma y luego en el citoplasma hay unas organelas que son las encargadas de la traducción. Y esas organelas son los ribosomas. Bueno, entonces la cadena de ARN va a ser leída de 3 en 3. Pero para entender cómo va a ser leída, tenemos que entender el código genético. Tenemos que comprender cuáles son las características de ese código genético. Bueno, entonces vamos a apuntarlas acá. Características del código genético. Vamos a ver. Vamos a ver. 1. El código genético se lee de 3 en 3. 3 en 3. Y a cada 3 nucleótidos se le llama un codón. Cada 3 nucleótidos es un codón. O sea que un codón sería, o sea, el código genético lo que va a hacer es traducir codones a aminoácidos. Cada codón equivale a un aminoácido. Bueno, la segunda característica, el código genético es universal. Es universal. ¿A qué nos referimos con que el código genético es universal? A que se encuentra en todo el universo, a que se encuentra en el planeta Marte, que se encuentra en, en la cercana en Andrómeda o en alguna galaxia lejana. Eso significa universal. No, doctor, que tenemos Que se encuentra en todos los seres vivos, podría ser, no. Exactamente. Significa que todos los seres vivos que conocemos, porque los únicos seres vivos que conocemos viven en la Tierra, ¿cierto? Cuando dicen ustedes Miss Universo, no es que va a ser más bonita una terrícola a una mujer allá en un planeta de la cercana de Centauro, ¿verdad? Por ejemplo. No, pues, o sea, no sabemos, no conocemos otro tipo de vida más que el de nuestro planeta. Pero toda la vida de nuestro planeta utiliza el mismo código genético. Utiliza los mismos 20 aminoácidos. Utiliza los mismos codones, los mismos ácidos nucleicos. O sea, los mismos codones, los mismos aminoácidos y el código para traducirlo. Eso es universal de todos los organismos vivos. En todos es igual. Hay excepciones, el código genético no es idéntico, o sea que se han encontrado 30 y pico de variantes a lo largo de todo el árbol de la vida. Las diferencias más profundas están entre eucariotas y procariotas, ahí hay un poquito más de diferencias en el código. Pero en general se parecen mucho, lo que nos dice que el código genético evolucionó bien temprano en la vida. Los códigos deben evolucionar bien temprano, ¿verdad? Y generalmente van refinándose, pero sin muchos cambios. Evolucionan rápidamente, bien temprano, a su optimización. Y recordemos el código ASCII en las computadoras que se ideó bien temprano, ¿cierto? Y continuamos usando el mismo código ASCII. Y pues se pueden hacer reformas, se pueden hacer modificaciones, pero el código básico es el mismo. Entonces, por eso es universal. Otra característica, se lee de forma continua. Se lee de forma continua. Se lee de forma continua sin hacer pausas, o sea que no hay signos de puntuación, ¿verdad? Sin hacer pausas. No hay ningún signo de puntuación. No se salta, no es saltatorio.
No es que va a leer 3 nucleótidos y luego se va a saltar un poco y va a leer otros 3 por allá. Entonces, en ningún caso es saltatorio, es continuo. No hay signos de puntuación excepto un signo de puntuación que es el punto final. Punto final, ¿verdad? Punto final. El punto final que es un codón de terminación. Saquen su código genético, saquen su tablita y mírenla. Entonces es codón de terminación. Terminación. No importa si alguno la tiene digitalmente. ¿Perdón? Digitalmente. Yo la tengo digital. Sí, bueno, lo tiene ahí. Sí. Bueno, entonces el código genético tiene, ven cuánto, o sea, vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre ese código. El código, el lenguaje de ADN, de ácidos nucleicos, está hecho por, digámosle, palabras de 3 letras. El español está hecho por palabras de un número indeterminado de letras, o sea, no hay un número fijo, ¿cierto? Y de un abecedario de 26 letras. El código genético está hecho de un abecedario de 4 letras. El abecedario tiene 4 letras, A, C, G, T, y ya. A, C, G, T, A, C, G, T. ¿Cuál es el otro? A, C, G, T. Adenina, timina, guanina. Ahí están las 4. A, C, G, T. Así está. La U, pero en el ARN. No, sí son 4, es cierto. Sí son, que según yo, A, C, G, T, sí están los 4. Bueno, entonces, sí, la U, pero la U es equivalente, dijimos, informáticamente es en el ARN, ¿verdad? Es equivalente a la T. Pues la cuestión es, ¿cuántas palabras de 3 letras podemos armar con un abecedario de 4 letras? Y es bien sencillo, porque tenemos una palabra de 3 letras, ¿cierto? 1, 2, 3. Y en cada posición aquí podemos tener una de 4 letras, aquí podemos tener una de 4 letras, aquí podemos tener una de 4 letras. Entonces el total de combinaciones van a ser 64 letras. Perdón, 64 palabras. En este caso, no son palabras, sino que son codones. ¿Cierto? El código genético tiene 64 codones porque es la combinación que podemos hacer de nucleótidos de 3 en 3. Bueno, entonces, ¿por qué tiene 4 palabras? Por ejemplo, el trabajo que ustedes hicieron tiene 4 letras, ¿cierto? Que representan un byte. Pero ¿por qué el código genético tiene 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? Bueno, porque para codificar 20 aminoácidos es como el mejor número. Si el codón tuviera 2 letras, si se leyera de 2 en 2, entonces solo se podrían codificar 4 por 4, 16. O sea, quedaríamos cortos en aminoácidos y no habría otro tipo de codones, por ejemplo, los codones stop que les dije, que son 3. ¿Verdad? Esos codones no codifican para aminoácidos. Esos 3 que tienen ustedes ahí en el código genético que dicen stop, a veces están en otro color, esos 3 codones no codifican para aminoácidos. Y entonces, como no codifican para aminoácidos, son codones de parada. Es el punto, ahí termina la traducción. Bueno, entonces, por eso 2 nos quedamos insuficientes. Y si fueran 4, ¿por qué no 4? O sea, 4 es mejor. O sea, mientras más tengamos, mejor. Bien, con 4 podríamos codificar 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256. 256 diferentes cosas, ¿verdad? En este caso, aminoácidos. Pero aminoácidos solo son 20. Entonces, habría demasiada redundancia. Ya vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Perdón, demasiada degeneración. Habría demasiada degeneración, demasiada. Entonces, ahí se pierde información. Además que necesita un nucleótido adicional y ese es ADN, es esa energía de replicación
y entonces no es óptimo. El número óptimo es 3, ¿verdad? Por eso evolucionó ese número hacia 3, para codificar los 20 aminoácidos. Y en esos 64 codones, obviamente, los aminoácidos solo son 20, entonces obviamente cada aminoácido puede estar codificado por más de un codón, puede tener asignado más de un codón. Eso se le llama degeneración. Vamos a ver que esa degeneración es buena en cierto sentido, ¿verdad? Para, para aminorar el efecto de las mutaciones sobre la proteína, sobre la secuencia de la proteína. Bueno, entonces son 64 codones, ¿verdad? Esa es la otra característica. Entonces dijimos que se leen de 3 en 3. Digamos, vamos a construir una cadena aquí. Digamos, estos son nucleótidos de ARN, este es el ARN mensajero, entonces va a ser leído de 3 en 3. No se salta, no es que se va a saltar por acá, ¿verdad? De 3 en 3. También se dice que el código genético no es solapado. ¿A qué nos referimos con eso? Podríamos tener un código, podríamos eventualmente, en algún lugar del universo, ¿verdad? Podríamos tener que los ARNs se leyeran así. Este es un codón, el codón número 1, pero podría ser que el codón número 2 fuera este. O sea, que un nucleótido, ¿verdad?, estuviera en el primer codón y en el segundo. Entonces ahí se está solapando los codones, pero no es solapado tampoco. No es solapado. No es solapado. Entonces no es solapado, se lee de 3 en 3, no se salta, ¿verdad? Desde que inicia hasta que termina, solamente tiene un punto final, que es el codón de stop. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver. Aquí. 4 es degenerado. El código genético es degenerado. Es degenerado. ¿A qué nos referimos con que el código genético es degenerado? El código genético es degenerado porque un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Entonces tenemos un aminoácido y podemos tener varios codones codificándolo, ¿verdad? Codones. Eso significa que es degenerado. Y ya vimos que porque son 64 codones, 61 codifican para aminoácidos y solamente son 20 aminoácidos. Entonces hay aminoácidos que tienen más de un codón asignado y a eso se le llama degeneración del código genético. Y otra característica es que el código genético es no redundante. No redundante. ¿A qué nos referimos con que es no redundante? Nos referimos a que lo contrario, o sea, un codón, vamos a poner acá, solo puede codificar un aminoácido. Solo un aminoácido y no más. O sea, lo contrario no es cierto, lo contrario de degeneración no es cierto, ¿verdad? Un codón no puede codificar más de un aminoácido, solo un aminoácido nada más. Entonces yo, para que se acuerden siempre, les hago la analogía. La analogía es que los aminoácidos son niños. Es una analogía, no es que es exacto con la vida real, ¿verdad? Y los codones son niñas. Entonces los aminoácidos presentan una degeneración porque tienen varios de estos, ¿verdad?
pero las niñas solo pueden tener un niño, o sea, un codón, un aminoácido. ¿De acuerdo? O sea, este codón solamente puede codificar este aminoácido, no otro. Es una analogía, ¿verdad? O sea, porque los niños son degenerados y las niñas no. Entonces, a un niño se le pueden asignar varias niñas, pero no al revés. No es nada, miren, no es nada sexista, no es nada de nada, solamente es una mnemotecnia para que no se les olvide. Oye, no me van a acusar de machista o así. No, nada que ver, ¿verdad? Entonces, es para que no se olviden, los niños son aminoácidos. Niños, aminoácidos. Niñas, codones. Un niño puede tener varias, pero una niña solamente puede tener uno. Mnemotecnia nada más, nada que ver con la vida real. Por favor, no me van a acusar. Oye. Bueno, entonces hay niveles de degeneración de los aminoácidos. Hay niveles de degeneración, así como en la vida real, ¿verdad? Hay niveles de degeneración. Entonces hay aminoácidos que tienen asignados más de un codón. Hay otros que tienen asignado un solo codón, esos no son degenerados. Y hay otros que tienen asignados 6 codones, son los más degenerados de todos. Entonces busquen ustedes, por favor, qué aminoácidos son los más degenerados. ¿Cuáles tienen asignados 6 codones? Búsquenme ahí, por favor, y me lo dicen, porque no recuerdo el dato. Búsquenmelo y alguien me dice, por favor. ¿Alguien que me lo busque, por favor? Los aminoácidos más degenerados son 2 o 3, que son codificados por 6 codones. ¿Cuáles son? ¿Alguien, por favor? Arginina no es uno. Leucina, Bueno, serina, Vamos a ver. Arginina, ¿verdad? arginina, dice. Leucina Leucina y valina, creo. y valina. Arginina es codificado por qué codones. Son 6, ¿verdad? Arginina es por CGU, CGC, CGU, CGC, CGA, CGA, CGG, CGG, luego AG, AGA, AGA, sí, AGA y AGA AGG. y AGG. y AGG. GG, son 6, o sea que la arginina es degenerada, ¿verdad? Ese es como algunos de ustedes también, ¿verdad? Pero ese es el equivalente. Degeneradísimo, ¿no? 6, imagínense, bueno, pues, es un montón, ¿verdad? Son un montón de codones. ¿Cuál otro? Vamos a ver, arginina. Son 3, Valina. creo. Valina también, valina es codificado por 6. ¿Y cuál otro? La leucina. La leucina también, ¿verdad? Leucina es codificado por 6. ¿Y Glicina. otros? ¿Ah? No. Aunque la valina solo es por 4. Sí, la valina es La valina es por 4. sí. La serotonina creo que también. ¿La qué? Serina. Serotonina. Serina, Serotonina. perdón. Sí, pues usted está hablando de otra cosa. Serotonina es un neurotransmisor derivado de aminoácidos. Pero no es aminoácido. ¿Sí? Vamos a ver dónde está la Es la La serina. serina, donde dice ser es serina. Serina sí es. Sí serina, tiene es 6. verdad. Serina. Ujú. Serina por 6 también. Bueno, esos son los más degenerados de todos. Y luego tenemos que algunos solamente están codificados por un aminoácido, no son degenerados, ¿verdad? Estos son aminoácidos fieles. ¿Cuáles son los que no son degenerados? Busquen los que no son degenerados, que solamente están codificados por un solo aminoácido. Por un solo codón. Un codón. No sé si es la Metionina. metionina. Claro, la metionina. Metionina es un solo codón, es la única. ¿Tienen otro ahí? El triptofano también. El Triptófano. tripto también. Estos están codificados por una. Ajá. Son los dos, ¿verdad? Sí. El resto, todo el resto,
de aminoácidos están codificados por 4 codones, ¿verdad? O sea, son más o menos degenerados. Hay 3 que son súper degenerados, hay 2 que no son degenerados, y el resto están codificados por 4. Ya vamos a ver cómo se logra eso, ¿verdad? Esta degeneración, cómo surge esa degeneración. Bueno, entonces, fíjense bien. Vamos a hacer una cadena de... Vamos a escribir letritas. A, G, C, C, G, A, C. Vamos a ver. U, G, U, 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 C, U. ¿Cuál es el codón de iniciación? Bueno, entonces los ribosomas van a leer una cadena de AR. Esto se extiende más para allá, ¿verdad? Y se extiende más hacia el otro lado. Y los ribosomas van a leer esta cadena de ARN mensajero para traducirla en proteína. Bueno, ¿cuál es el codón de iniciación? Codón de iniciación, ahí lo tienen ustedes también, ¿verdad? Que codifica para la metionina. ¿Cuál es el que codifica para la metionina? AUG. AUG, correcto, AUG. Y luego sigue C, C, A, G, G, U, G, G, todo lo que ustedes quieran para acá. Entonces, ¿ah? El primero es serina. Bueno, no, porque la cadena, aquí tenemos 5' y allá al final, pero bien lejos, tenemos 3', ¿verdad? Pero entonces aquí hay una región que recuerden ustedes que no se va a traducir, ¿verdad? Que se llama región no traducida en 5', porque se llama así porque no se va a traducir. Entonces, aquí en esta región no traducida en 5', no recuerdo cuál es la secuencia, ¿verdad? Ni es tan relevante, pero hay una secuencia bien conservada ahí en 5', en la región no traducida en 5', que se denomina secuencia de Shine-Dalgarno. Así. Shine-Dalgarno. Ese es el nombre de esa secuencia. Se supone que esta secuencia sirve para que se unan los ribosomas y comiencen la traducción. O sea, ahí es donde se van a pegar los ribosomas para comenzar la traducción. Y a una distancia fija de esa secuencia de Shine-Dalgarno se encuentra el primer codón que va a ser traducido, que va a ser el AUG, y que va a codificar para una metionina. Va a codificar para una metionina. Bueno, pero entonces, ¿cómo se sabe que una metionina va a ir acá? O sea, desde el punto de vista ya bioquímico, ¿cuáles son las moléculas que entienden este código genético? Que entienden que es una metionina la que tiene que venir en esta posición. Y que luego, como un segundo aminoácido, tiene que venir, que codifica CCA. Prolina. Y que en segundo lugar tiene que venir la prolina. Y que en tercer lugar venga el que codifica GGG. Y en cuarto lugar el que codifica UGG. Y así, ¿verdad? Y que se vayan poniendo los aminoácidos correctos, que corresponden al código genético. ¿Qué moléculas son las que conocen este código genético? Bueno, para que el aminoácido para que esto pueda ser leído, y que al ser leído se sepa que el aminoácido que va ahí es la metionina, o sea, esta es la equivalencia, ¿verdad? Que hay una regla de equivalencia. Entonces hay unas moléculas que hacen esto. Vamos a ver qué moléculas son las que hacen eso. Las moléculas que hacen eso son las moléculas de ARN de transferencia. Esas son las moléculas que hacen eso.
Bueno, entonces, ¿qué hacen las moléculas de ARN de transferencia? Cargan los aminoácidos. O sea, los aminoácidos libres no pueden integrar esa cadena polipeptídica que se está haciendo, que se está sintetizando. No pueden estar libres, tienen que estar cargados en las moléculas de ARN de transferencia. Bueno, entonces recuerdan que ya habíamos dibujado una molécula de ARN de transferencia, más o menos tiene esta forma. Tiene esta forma, una forma de hoja de trébol, 3', 5'. Y esta hoja de forma de trébol la adquiere porque tiene nucleótidos complementarios en varios sitios de la cadena que se unen con puentes de hidrógeno, forman ganchos de pelo, una estructura bidimensional que luego se pliega en una estructura tridimensional. Bueno, entonces todo esto son nucleótidos de ARN, ¿verdad? Todo esto son nucleótidos de ARN. Bueno, en esta parte de la cadena, aquí hay tres codones. Perdón, hay tres nucleótidos. Todos estos son nucleótidos, ¿verdad? Todos son nucleótidos. ¿Perdón? Todos Un estos. codón, 3 nucleótidos, un codón. Sí, pero no se llama codón. O sea, es un codón en el gen. 3 nucleótidos no necesariamente se llaman codón, ¿verdad? Pues pueden tener 3 nucleótidos en línea en cualquier sitio y no es un codón. Codón solamente es en el gen, ¿verdad? Los que van a ser leídos, acuérdense, son términos informáticos, ¿verdad? Entonces pero sí, tiene razón, porque estos 3 nucleótidos no se les llama codón, se les llama anticodón. Anticodón, así se les llama, ¿verdad? Entonces, cuando se esté leyendo una cadena de ARN mensajero, va a llegar esta molécula de ARN de transferencia con su anticodón, y su anticodón va a ser complementario a un codón. O sea, si el codón es AAA, entonces, ¿qué ARN de transferencia se va a pegar a este AAA? El que tenga UUU, ¿cierto? El que tenga como anticodón el UUU. Ese va a ser el que se va a pegar acá porque va a ser complementario. Y recuerdan ustedes que cuando tenemos 2 cadenas de ADN o de ARN, si son complementarios se van a buscar rápidamente. Entonces rápidamente va a llegar un ARN de transferencia que tenga UUU a pegarse en este codón cuando toque ser leído. Gracias a que tiene este anticodón en este lado. ¿De acuerdo? Bueno, pero además de esto, aquí en el extremo 3', aquí este ARN de transferencia va a aportar un aminoácido. Va a cargar el aminoácido. Porque ya dijimos que estos aminoácidos no pueden llegar solos, deben ir cargados en las moléculas de ARN de transferencia. Pero entonces, un aminoácido solamente puede ser cargado por aquellos ARN de transferencia que tienen los anticodones específicos. O sea, por ejemplo, aquí, ¿qué aminoácido va a ser cargado? ¿Qué aminoácido codifica para AAA? Díganme cuál aminoácido codifica para AAA. Lisina. 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 Entonces, este ARN de transferencia solamente puede cargar la lisina. Solamente la lisina. Y no otro aminoácido. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es que se da el código genético. Aquí es donde está, en estas moléculas es donde está la equivalencia entre el codón que va a ser leído y el aminoácido que va a ser puesto. Porque solamente esta ARN de transferencia va a poder leer, va a poder unirse con puentes de hidrógeno a este codón, y este ARN de transferencia solamente puede portar este aminoácido y no otro. ¿Estamos? Entonces ahí es donde está el código genético, en el conjunto de moléculas de ARN de transferencia que portan los aminoácidos que necesitan portar, que son específicos.
Y por eso se va a ir poniendo el aminoácido correcto, porque se va a ir leyendo, ¿verdad? Pero en esa lectura solamente puede llegar cierto ARN de transferencia a pegarse que va a aportar cierto aminoácido bien específico y no otro. Bueno, pero todavía ese conjunto de moléculas es lo que forma el diccionario, el código genético, ¿verdad? El conjunto de ARN de transferencia. Pero no solamente el conjunto de ARN de transferencia. Hay una enzima que hace esto, que hace este enlace. Este enlace es catalizado por una enzima. Entonces, estas enzimas son como las que conocen mejor el código genético. ¿Por qué? Porque toman un aminoácido y lo van a ensamblar solamente al ARN de transferencia que le corresponde. Bueno, entonces esas enzimas que hacen este ensamblaje se llaman ARN de transferencia aminoacil ARNT aminoacil sintetasas. ARNT aminoacil sintetasa. Así se denomina. Pero no es una enzima nada más, sino que son 20 diferentes enzimas. 20 de estas, ¿verdad? 20 ARNT aminoacil sintetasas. Una por cada aminoácido. O sea, va a haber una ARNT aminoacil sintetasa de lisina, va a haber otra de prolina, va a haber otra de fenilalanina, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que cada una de estas enzimas reconoce un aminoácido y ese aminoácido lo va a ensamblar solamente en los ARN de transferencia que le corresponden y no en otros. O sea, estas enzimitas son las que hacen ese trabajo de ensamblaje, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí, en este conjunto de enzimas y en los ARN de transferencia que cargan aminoácidos, ahí se encuentra el código genético, en el conjunto de todas esas moléculas, ¿verdad? Ese es el código genético. ¿Vamos bien? Bueno. Recuerdan que el código genético es degenerado, ¿verdad? El código genético es degenerado porque un aminoácido puede codificar para varios codones. ¿Por qué puede codificar para varios codones? Bueno, hay dos maneras. Primero puede ser que un aminoácido tenga más de un ARN de transferencia. 3', 5'. Perdón, 5', 3'. Entonces puede ser que un aminoácido X, vamos a ponerle, ¿verdad?, sea cargado por más de un ARN de transferencia. Este es un anticodón 1 y ese mismo aminoácido puede ser cargado por otro ARN de transferencia con un anticodón 2, digamos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que el mismo aminoácido va a ser puesto con este codón cuando se lea un codón o cuando se lea otro codón, ¿verdad? Entonces esos dos codones van a ser sinónimos. Cuando nosotros miremos estos codones, vamos a saber que ahí en ese sitio se va a poner el mismo aminoácido. Entonces ese es uno de los mecanismos de degeneración, ¿verdad? Que haya más de un ARN de transferencia para un aminoácido específico. Ese es uno de los mecanismos. Otro mecanismo de degeneración es el siguiente. Fíjense bien, miren qué interesante. Hay muchos ARN de transferencia. Hay muchos ARN de transferencia que aquí en el anticodón tienen lo que se denomina una base rara.
O sea, en vez de ser un uracilo, una adenina, una timina o una guanina, tiene un nucleótido que no es ninguno de esos. Y se pone así, ¿verdad? Este es el símbolo. O sea, una base rara. ¿Y qué es la cuestión entonces con esta base rara? Que esta base rara no va a ser puentes de hidrógeno con ninguna de los 4 nucleótidos. No va a ser puentes de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros tengamos la cadena de ARN mensajero, A, C, G, pongamos eso así, ¿verdad? Y toque leer, digamos, vamos a leer esto. Y aquí el anticodón que tenemos va a ser C y la base rara, ¿verdad? Y la base rara. Bueno, entonces, ¿para qué codifica esto? GGG. ¿Para qué codifica GGG? Díganme. Niños, GGG. Para glicina. Para lisina. Glicina. Glicina. Para glicina. Glicina, correcto. Glicocola, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el ARN mensajero tiene una G, esto se va a acoplar ahí, este anticodón que va a ser CC. Estos dos van a formar puentes de hidrógeno y se van a acoplar acá, lo van a reconocer, ¿verdad? Acuérdense, son 3 puentes de hidrógeno para las purinas. Y se va a unir mediante 3 puentes de hidrógeno a estos dos. Pero el tercero no va a ser reconocido, porque esta es una base rara que no puede formar puentes de hidrógeno con este. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos otro ARN mensajero en otra persona, y ese ARN mensajero es A, entonces igual, este mismo que va a tener la glicina se va a unir a estos 3, a estos 2, y no va a reconocer a este. Y si en lugar de A hay una U, también igual se va a unir al GG, pero no a la U. Y si hay una C, igual se va a unir a estos 2. ¿Qué quiere decir? Que este RNA de transferencia puede reconocer 4 nucleótidos, 4 codones diferentes. 4 codones diferentes. Todos estos 4 codones solamente se diferencian en la tercera posición. Bueno, entonces este mecanismo de degeneración se llama tambaleo en la tercera posición. Así se denomina. Tambaleo en la tercera posición. Eso hace que no se necesiten 4 diferentes ARN de transferencia, ¿verdad? Para estos 4 codones, sino que con un solo ARN de transferencia, ¿verdad? Ese ARN de transferencia puede reconocer 4 codones diferentes. Entonces la glicina va a estar asignado a estos 4 codones, que solamente cambian en la tercera posición. Y si ustedes ven, los aminoácidos que tienen asignados 4 codones, el cambio es nada más en la tercera posición, ¿cierto? Miren todos esos aminoácidos que tienen asignados 4 codones y van a ver que solamente cambian en la tercera posición. Como la valina. Como la valina, todos solo cambian en la tercera posición, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué ventaja biológica tiene? ¿Qué ventaja biológica tiene esto? Tiene esta degeneración, ¿verdad? ¿Qué ventaja biológica tiene que el código genético sea degenerado? Bueno, hay cierta ventaja porque recordemos que las mutaciones son buenas o son malas. Pregunta bien puntual, ¿son buenas o son malas? Buenas. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Son malas porque lo más probable es que cuando nosotros tengamos una mutación desarreglen el ADN y más si es una proteína. Pero son buenas porque no se originaría variabilidad si no hubiera mutaciones. Entonces son buenas, pero hay que tratar de minimizar el impacto de esas mutaciones.
Bueno, entonces esto minimiza el impacto de las mutaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una secuencia que es G y el hijo muta, y entonces ahora va a ser A, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el aminoácido que se va a poner? ¿Va a cambiar? No va a cambiar, va a seguir siendo glicina. Entonces, por eso estos codones son codones sinónimos, ¿verdad? Porque siempre que estén en la cadena de ARN se va a poner el mismo aminoácido y eso va a minimizar el impacto de las mutaciones sobre el ADN, a pesar de que las mutaciones son buenas en determinada medida, ¿verdad? Claro, o sea, lo más probable es que una mutación, vamos a ver, ocurre una mutación en el ADN, en algún sitio del ADN. ¿Cuál es la probabilidad? Lo más probable es que esa mutación sea neutra, que no ocasione ni beneficio ni daño, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente se refleje en forma de polimorfismo, de variante, que tal vez trae un cambio de característica en el individuo que va a ser beneficioso en caso de que el ambiente cambie y ese nuevo fenotipo sea beneficioso. Eso es la variabilidad, por eso existe variabilidad, ¿no? Lo segundo más probable es que sea dañina, ¿verdad? Eso es lo segundo más probable, que sea dañina, porque un gen, por ejemplo, un gen, son los planos de la casa, ¿recuerdan? Entonces se requiere mucho tiempo evolutivo, se necesita que la evolución, la selección natural actúe, ¿verdad? Y vaya moldeando ese gen para que adquiera su función. Una mutación, por ejemplo, si cambiamos la columna aleatoriamente en una casa, entonces puede caerse, ¿cierto? O sea, lo segundo más probable es que la mutación sea mala. Y lo tercero más probable es que esa mutación resulte bien beneficiosa. Eso es lo menos probable, ¿verdad? Pero algunas veces, ¿verdad? Algunas veces por azar, esa mutación resulta bien beneficiosa y por selección natural aumenta en la población y surge una nueva función de la proteína o una nueva proteína, etc. ¿Verdad? Entonces esas son las probabilidades. Pero a pesar de que las mutaciones son necesarias, ¿verdad? Debe haber mecanismos también para amortiguar el impacto de esas mutaciones en los genes y este tambaleo en la tercera posición, esta degeneración del código genético, ayuda a eso, porque varios codones, no importa que cambie el codón, la glicina se va a seguir poniendo acá, ¿verdad? Entonces, estos son los dos mecanismos. Uno, puede ser que haya dos ARN de transferencia diferentes, portando el mismo aminoácido, con diferentes anticodones, o puede ser que sea esto. En el caso de 6 codones codificando un aminoácido, por ejemplo, dijimos que la serina, ¿cierto? En ese caso vemos los dos mecanismos. Vemos un mecanismo de tambaleo en la tercera posición, o sea, solamente es un solo ARN de transferencia. Y vemos también que este más otro ARN de transferencia está codificando, o sea, son 2 ARN de transferencia diferentes que sirven para la codificación de la, ¿cuál dijimos? Arginina. ¿Arginina era? ¿O cuál era? Serina. ¿Ah? Serina, perdón. Serina. De la serina, ¿verdad? Entonces son 2 diferentes ARN de transferencia codificando la serina. Y en total esos 2 ARN de transferencia codifican para 6 codones, ¿verdad? 6 codones diferentes. 4 que sufren tambaleo en la tercera posición y otros 2 que son otros ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Bien. Vamos a Doctor, ver, dígame. o sea que se podría decir que los ARN de transferencia son los que tienen una base rara. De transferencia que tienen tambaleo en la tercera posición. Claro. Entonces, Ah, ok. cuando se encuentren con la cadena de ARN, A, C, C, A, C. Entonces se viene leyendo de 3 en 3 acá. Toca leer este. ¿Qué va a llegar acá? Va a llegar el ARN de transferencia que tiene el anticodón para unirse acá. Y este anticodón va a ser U. ¿Para qué codifica AAA?
Astidina, creo. ¿Perdón? ASN. Astidina. ASN. Asparagina. Asparagina. Ajá. ¿Y cuántos codones codifican la asparagina? Mm, Para ¿Cuántos? Es para lisina. Solo ¿Solo uno? es para lisina, es el lisina, doctor. Ajá. codifica dos Para codones. lisina y solo Ajá. codifica para ese una vez. AAA es lisina, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuántos codones codifican la lisina? 2. 2. ¿Cuáles? AAA y AAG. ¿Solo esos dos? Ujú. Bueno, entonces aquí, Sí. aquí hay una base rara, ¿verdad? Aquí en la tercera posición, U y base rara, ¿verdad? Y entonces identifica solamente dos codones. El AAA y el AAU, me dijeron, ¿verdad? G. AAG. AG, perdón. AAG, sí. AG. Entonces, si estuviera aquí una G, igual se va a poner la lisina, ¿verdad? Porque va a llegar esta RN de transferencia, ¿verdad? A dejar la lisina ahí. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver el proceso físico. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? ¿Cuáles son? Vamos a hablar primero de cuáles son las organelas que realizan la traducción. Ah, pero ya es hora. Creo que va a ser hasta mañana entonces. Mañana vamos a ver ribosomas y traducción, para que me acuerden, ¿verdad? Ribosomas, sí. Ribosomas y vamos a ver ya qué pasa, qué está pasando en la traducción. Vamos a hablar un poquito de los ribosomas y de qué es lo que Ok. está pasando en esa traducción. Pero acuérdenme, ¿verdad? Ribosomas. Y luego el proceso físico de la traducción, qué es lo que está pasando cuando se traduce la cadena de ARN mensajero. Bueno, yo creo que la tarea, vamos a ver el viernes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que lean ahí tu poemita? ¿Cómo hicieron? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No importa si, o sea, no hice un poema, hice una frase. Sí, una frase, un poema, algo de su inspiración, con tal de que no esté en internet, porque se la van a poner bien fácil a su compañero, ¿verdad? Cuestión es que sea de su inspiración, Está bien. ¿verdad? Bueno, entonces... Nos vemos mañana.